Buenas noches. Para la asignatura Proceso de Observación y Relación de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, me ha correspondido trabajar una de las pinturas de Fernando Botero. En este caso, he tomado como pintor a Fernando Botero y que analiza uno de los temas fundamentales como es la violencia en Colombia, todo lo que tiene que ver con el conflicto. Y una de las obras que he tomado es El Cazador de 1999, una pintura donde el autor refleja una de las grandes tragedias del pueblo colombiano. Cuando se habla del cazador, es el cazador de hombres, aquel que se ha dedicado a matar y a eliminar las personas. Ya esa es una práctica que viene de mucho antes. Diríamos que todos los hombres a través de la violencia han utilizado el hombre y lo han cazado o para eliminarlo o para ponerlo como esclavo. A partir de 1492 esa práctica fue normal cuando los españoles llegaron e iniciaron las famosas entradas, por ejemplo, para cazar indios y llevarlos a trabajar en las minas, en las pesquerías de perlas, como remeros en los ríos o para ser utilizados en la agricultura. Eso fue una práctica en la colonia. Una vez se logra la independencia, en la época de la República, se presenta un problema y una lucha entre el hacha y el papel sellado. El papel sellado era aquellos títulos que supuestamente venían de la colonia y donde una élite que se adueña del poder empieza a masacrar a los campesinos colonos que van tumbando tierras y los van cazando también. Es decir, el cazar, el llegar y amedrantar, matar para expulsarlos de sus tierras. Entonces, esa lucha entre el papel sellado, aquellos títulos que venían de la colonia, y el hacha que iba tumbando montañas, iba abriendo tierras, roturando tierras en la colonización, llegaba posteriormente el dueño de la tierra y utilizaba una serie de matones, de cazadores, para eliminar a estos campesinos. En el siglo XX la práctica se incrementó, pero con la violencia política entre liberales y conservadores la situación fue mucho más compleja. Diríamos que a partir del fenómeno de los pájaros en la década del 60, 50 y 60, 40, 50 y 60, que tiene como eje el 9 de abril, por ejemplo, pues se utilizaba sicarios armados para poder perseguir a los campesinos y cazarlos y quitarle las tierras. Pero lo que nos hace todo ese proceso histórico es muy importante tenerlo en cuenta. Pero a lo que hace referencia el maestro Botero con esta obra es lo que sucede en 1999 y nueve y sobre todo cuando viene esa revancha paramilitar contra los desafueros de la guerrilla. Los desafueros de la guerrilla pues son muy importantes analizarlos porque a partir de las guerrillas de izquierda que surgen finalizando la década del 50, iniciando la década del 60 como el M-19, las FARC, el EPL y el ELN, pues es muy importante tener en cuenta eso que viene, diríamos, que esa lucha por lograr el poder, por alcanzar el poder, que no solamente fue en Colombia, se hicieron más de 242 grupos guerrilleros en todo el mundo, pero que en Colombia se hizo muy fuerte y pues el dominio en el campo pues, llevó a que los campesinos, como dice Helder Cámara, el obispo brasileño, en esa violencia en espiral, llevó a que los campesinos se armaran. Y el Estado armó campesinos, entonces aparecen primero como autodefensas y posteriormente del gobierno de Guillermo Valencia y posteriormente se van a convertir en paramilitares y que en cierta forma van a ser legalizados, entre comillas, por un proyecto de Álvaro Uribe Vélez en la década del 90 iba a generar una gran cantidad de masacres, digamos que en esa lucha entre las guerrillas y los paramilitares. El tema aquí que hay que notar en el tema del cazador es algo importante. En Colombia se hace la guerra para desplazar la gente. En Colombia la gente no se desplaza porque hay guerra, no. Se hace la guerra para desplazar la gente. Y lo que muestra el maestro Botero en la pintura del cazador es cómo este cazador, muy bien vestido, el reloj se nota en la pintura, tiene la bota sobre un cadáver que tiene 5 disparos, es un campesino al cual se le casó y al fondo se ven las montañas verdes, las casas de cualquiera de nuestras villas, de nuestros corregimientos, de nuestros pueblos y cómo en cierta forma se presenta esa situación de ese paramilitar con el poder, el patrocinio muchas veces de narcotraficantes, muchas veces de personas que los pagan y los utilizan como sicarios para amedrentar a los campesinos y quedarse con las tierras. Entonces, en esa pintura, El Cazador nos muestra cómo se dieron la gran cantidad de masacres en la década del 90 y parte bueno, que se siguen dando, ¿no? Las masacres siguen dando y era para expulsar a los campesinos y quitarles la tierra. Prácticamente este hombre poderoso, se ve el poder, el vestido negro, el pantalón negro fuerte, la camisa roja de la sangre, su reloj, su sombrero,
se muestra el rostro adusto propiamente de la violencia frente al campesino que tiene que sufrir la cacería, aquel que lo va a cazar precisamente para quitarle las tierras. Entonces, eso genera todo el proceso de desplazamiento en el país, esas masacres donde el poder de la tierra se hizo una especie de reforma agraria por la vía del paramilitarismo, la concentración de las tierras productivas en pocas manos para las extensiones ganaderas, para la producción de palma africana y otras áreas de la agricultura. Entonces, eso ha sido uno de los temas fundamentales en Colombia. Yo creo que en ese tema de la violencia, pues el maestro Botero lo refleja muy bien en esta obra, El Cazador. Entonces, ese es un análisis que hacemos desde el punto de vista histórico para comprender ese proceso de la violencia y comprender la pintura, que está contextualizada, ¿no? Esa pintura está contextualizada, como nos lo señala la guía, visité para ello el Museo Botero de la Banco de la República, de la Luis Ángel Arango. Solamente encontré unas pinturas, no estaba propiamente el cazador, por lo tanto tuve que tomarla de otra parte. Sí encontré varias pinturas, como el caso de la pintura Tiro Fijo, que es muy importante también en el emblema, y otras más. Pero como es el caso de analizar esta obra, El Cazador es la que voy a hacer o voy a presentar en este trabajo. Entonces, Álvaro Acevedo Gutiérrez, analizando la pintura de Fernando Botero de 1999, El Cazador. La pintura en este momento no se encuentra en Colombia, pero sí encontramos una réplica y por lo tanto esa es la que vamos a subir en este trabajo. Muchas gracias para la asignatura y esperemos que pues esto sirva para comprender no solamente la pintura, el reflejo de la pintura como el arte, sino también aquello que lo encierra, la sangre, la muerte, el poder sobre todo, ese poder del reloj en el paramilitar, la metralleta, es una K-77 de asalto, por ejemplo, 47 de asalto, una metralleta de asalto, o sea, el poder, la fuerza, el arma, el sombrero, que implica también en cierta forma de poder nuestro medio, porque es que la indumentaria es muy importante en este caso, el cinturón amarillo, que hace referencia también a muchos emblemas de poder. Y al fondo de la pintura, las montañas verdes de cualquier parte del país y las casas donde viven los campesinos, que pues son los que han sufrido este ataque y eso es lo que el maestro Botero quiere reflejarnos. Muchas gracias, Álvaro Acevedo Gutiérrez.